Buenas, chicos y chicas. Hoy en este podcast hablaremos de la historia del conocimiento y cómo se ha ido institucionalizando a lo largo de los siglos a través de la academia, las universidades y los museos. No hablaremos solo de edificios y nombres célebres, sino de espacios de poder, de saber y de memoria. Veremos cómo nacen, cómo evolucionan y sobre todo qué papel han jugado en la movilidad social, en la construcción de las élites culturales y en la preservación del patrimonio del pensamiento humano. Vamos a empezar por la academia, cuyo término proviene de la antigua Grecia. La palabra academia tiene su origen en academos, perdón, un héroe ateniense cuyo nombre llevaba el jardín donde Platón fundó su escuela filosófica en el siglo IV a.C. Allí los discípulos del filósofo se reunían para debatir sobre ética, política, matemática o metafísica. Era un espacio de enseñanza, reflexión y diálogo, alejado del sistema formal que hoy asociamos con la universidad. Esta academia era en esencia círculos intelectuales donde el saber se compartía dentro de un marco filosófico. Y aunque su espíritu perduró hasta la tarde antigüedad, durante la Edad Media desaparecieron casi por completo. La transmisión del conocimiento quedó entonces bajo el control de la Iglesia, que conservó textos y tradiciones clásicas, pero siempre con un enfoque teológico. Tras siglos de oscuridad en Europa, el concepto de academia resurge en la Italia del Renacimiento. Allí, humanistas y mecenas, como los Medici en Florencia, fomentaron la creación de nuevas academias dedicadas al arte, la literatura y la ciencia. Estas instituciones volvieron a convertirse en centros de pensamiento libre, aunque todavía bajo el patrocinio de la élite. Poco a poco el modelo se expandió por Europa, Francia, España, Inglaterra y más tarde por América. Entre los siglos XVII y XIX las academias se multiplicaron, muchas con carácter público y otras privadas. Un ejemplo famoso es la Royal Society en Inglaterra, fundada en 1660. Es una de las primeras instituciones dedicadas a la investigación científica moderna. Su lema, Nullius in verba, no aceptar la palabra de nadie, reflejaba el espíritu de un tiempo nuevo donde el conocimiento debía basarse en la observación y la prueba, no en la autoridad. Ahora voy a hablar de la universidad. Durante los siglos XI y XII, Europa experimentó un fenómeno decisivo, la migración del campo a la ciudad. Las urbes crecían, se transformaban en centros de comercio y de administración, y con ello surgía la necesidad de educación estructurada, especialmente en derecho, medicina y teología. Las primeras universidades nacen en este contexto. La Universidad de Bolonia, fundada a finales del siglo XI, es considerada la más antigua de Europa. Le siguen París, Oxford, Cambridge y Salamanca. Al principio, estas instituciones estaban sufragadas por obispados o municipalidades, y aunque contaban con cierto apoyo de la Iglesia, fueron adquiriendo poco a poco una sorprendente independencia. La universidad medieval era más que un edificio, una comunidad de maestros y estudiantes, organizada en gremios o universidades, de ahí su nombre. Su propósito era formar a quienes administrarían el mundo cristiano, juristas, médicos, teólogos y burócratas. Pero más allá de la enseñanza, las universidades eran también espacios de poder social. El acceso a la educación superior estaba limitado a varones, normalmente de clase acomodada. Por eso surge una pregunta importante. ¿Eran las universidades instrumentos de movilidad social o más bien mecanismos para reforzar la jerarquía existente? La respuesta fue un poquito compleja porque, por un lado, permitían a ciertos individuos, especialmente los hijos de familias no aristocráticas, ascender socialmente gracias a sus méritos intelectuales. Pero por el otro, el control de saber de los títulos y de los cargos docentes mantenían intacta la estructura jerárquica de la sociedad. Los profesores y doctores pertenecían a una élite cultural muchas veces en sintonía con los poderes políticos y religiosos. Estudiar la historia de las universidades implica analizar sus documentos, sus redes de poder, sus conflictos internos y el papel de quienes la sostenían o la financiaban. Los archivos universitarios conservan no solo los registros académicos, sino también testimonios de donaciones, de disputas, de cátedras suprimidas o creadas por motivos políticos o religiosos. A través de ellos podemos ver cómo las universidades no fueron espacios neutros, sino escenarios donde se debatían ideas dominantes o subversivas. Con el paso del tiempo, especialmente entre los siglos XVIII y XIX, la universidad se moderniza. La Ilustración impulsa un modelo más científico, racional y laico. El conocimiento se convierte en un bien público y las universidades empiezan a adoptar estructuras nacionales.
En Alemania, Wilhelm von Humboldt propone un modelo donde investigación y docencia van de la mano, influyendo en todo el mundo. Así la universidad se convierte no solo en un lugar de formación profesional, sino en centro de creación de conocimiento, con laboratorios, archivos y publicaciones. Sin embargo, sigue abierta la pregunta de si se ha logrado democratizarse del todo o aún responde a dinámicas de poder heredadas. Ahora pasamos a los museos. La palabra museo proviene del griego mouseum, que significa templo de las musas, la diosa inspiradora de la arte y la ciencia. En la Grecia clásica, estos espacios eran lugares de estudio, conversación y contemplación, donde se combinaba el conocimiento filosófico con la exhibición de objetos curiosos o de valor simbólico. El Museo de Alejandría, por ejemplo, fue mucho más que una biblioteca, era un verdadero centro de investigación del mundo antiguo. Con la caída del Imperio Romano durante la Edad Media, ese espíritu se apaga. Los guardianes del saber pasan a ser los monasterios y la iglesia, que también ejercen de custodios del legado clásico. En sus monasterios se conservaban manuscritos, reliquias y objetos antiguos, pero siempre bajo un sentido religioso. El coleccionismo entonces estaba limitado al ámbito eclesiástico y aristocrático. Será durante el Renacimiento cuando el concepto de museo renazca con fuerza. Las familias nobles y comerciantes como los Medici o los Gonzaga comenzaron a coleccionar obras de arte, monedas, libros y objetos arqueológicos. Estos espacios eran símbolos de prestigio, de gusto y de poder económico. El mecenazgo cultural se convirtió en una forma de legitimación social. En este periodo, el término museo empieza a designar un lugar físico de conservación y exhibición. Un ejemplo pionero es la donación del Papa Sixto IV a la ciudad de Roma a finales del siglo XV, que sentó las bases de los museos capitolinos, considerados los primeros de carácter público. Pero el verdadero salto llega con el siglo XVIII. La Galería de los Oficios en Florencia se transforma en un museo estatal a mediados de ese siglo. Poco después surgen instituciones como el Museo Británico en el 1753, el Louvre en París en el 1793 o la Galería Nacional de Berlín. Por primera vez, el arte y el conocimiento se abren al público y los museos se consolidan como símbolos del poder ilustrado y de la identidad nacional. Durante los siglos XIX y XX, los museos experimentan una expansión sin precedentes. Se convierten en espacios educativos, históricos, científicos y sociales. Ya no son simples depósitos de objetos, sino centros de interpretación donde las piezas se contextualizan, se investigan y se comunican al público. El museo moderno asume nuevas funciones: preservar, educar y emocionar. También se enfrenta a debates éticos, la procedencia de las colecciones, la restitución de piezas coloniales o el papel del museo frente a la memoria histórica. En el siglo XXI, la museología se renueva con tecnología, participación ciudadana y una visión más inclusiva del patrimonio. Si observamos el recorrido histórico, notamos un hilo común entre la academia, las universidades y los museos. Todas nacieron con la vocación de preservar y transmitir conocimiento, pero siempre dentro de estructuras de poder. Durante siglos, el acceso al saber fue privilegiado de unos pocos. La academia reunía a los sabios y a la élite, las universidades formaban a los futuros dirigentes y los museos ponían colecciones al servicio del prestigio estatal o personal. Solo en los últimos 2 siglos, y especialmente en el XX, estas instituciones comenzaron a abrirse realmente a la sociedad, convirtiéndose en espacios más democráticos y participativos. Hoy la universidad lucha por ser accesible y plural. Los museos buscan representar todas las voces, no solo las de los vencedores, y la academia se esfuerzan por mantener la calidad del saber en un mundo hiperconectado. Pero aún siguen haciéndose unas preguntas como por ejemplo si sigue siendo el conocimiento un instrumento de poder, hasta qué punto las instituciones actuales son verdaderamente inclusivas y cuál es el papel del ciudadano en la construcción del saber colectivo. En conclusión, la historia de estas instituciones no solo es la historia del conocimiento, sino también la historia de quien tiene derecho a saber. Desde los jardines de la Academia de Platón, pasando por las aulas de Bolonia y la Galería del Louvre, hasta la Universidad y el Museo Contemporáneo, lo que se mantiene constante es una búsqueda, la de comprender el mundo, preservarlo y compartirlo. Y hasta aquí llegó el podcast de hoy, espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.